Este es un contactor y en este video les voy a explicar cuáles son sus partes. Lo que debemos saber del contactor es que es un interruptor electromagnético que se acciona por medio de un electroimán que se alimenta por una bobina. Esta es la entrada de la bobina, la salida de la bobina. Todos los contactores tienen la salida de la bobina, un común aquí abajo. Este punto es lo mismo que A2. A1 es la entrada, A2 la salida de la bobina. Para desarmar el contactor tenemos estos dos tornillos, este que está aquí y este que está aquí, el cual debemos retirar para que se abra la carcasa del contactor. Retiramos este y este. Y aquí tenemos el contactor ya abierto. Esto que vemos aquí es la bobina del contactor. Esta es una bobina pequeña porque es un contactor de 12 amperios. Esto que vemos aquí esta es parte del circuito magnético del contactor. Esta es una parte y esta que vemos aquí es la otra. Estos dos, cuando la bobina se acciona, uno se atrae al otro y se juntan, juntando el contacto móvil con el contacto fijo del contactor. Estos tornillos que vemos aquí son los contactos fijos del contactor. Estos tres primeros son la entrada de potencia y este es un contacto auxiliar normalmente abierto que nos permite hacerle el enclavamiento eléctrico al contactor cuando usamos pulsadores para el arranque y la parada. Y aquí están las salidas. Para tener acceso a los contactos móviles debemos retirar los tornillos por completo y posteriormente retirar los contactos fijos. En un momento les mostraré. Piezas plásticas se retiran. Y aquí procedemos a retirar los tornillos. Y sale así. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Aquí es retirar todos los tornillos que son los contactos fijos del contactor. Podemos retirar lo que son los contactos móviles. Estos, cuando se acciona la bobina, se pegan o se unen, cierran el circuito con el contacto fijo. Y así tenemos el circuito cerrado. Y estas son las partes del contactor eléctrico. La primera parte del circuito magnético acá en el fondo.
Posteriormente viene la bobina, los contactos móviles. Y aquí procedemos a instalar el contacto fijo. Y así terminamos de armar el contactor. Colocamos el resorte, la carcasa y colocamos los tornillos. El contactor armado. Falta colocar la pieza que nos señala cuáles son los contactos.